a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos, por estar ahí con nosotros. La iglesia virtual, la iglesia que no vemos, pero ellos nos ven, están ahí. Así que bueno, damos gracias al Señor por tener la oportunidad de predicar el Evangelio también más allá de estas cuatro paredes. Bien, si quiere ir abriendo su Biblia en el libro de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos 10, 13. Búsquelo tranquilo. Hace unos años atrás, cuando recién llegábamos a Campana, nosotros llegamos a la ciudad de Campana con una promesa de parte de Dios, pero con mucha incertidumbre. Porque si hay algo que traen las promesas de Dios a veces es esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? Una tierra que yo te mostraré. Y bueno, tenía que dar ese primer paso de fe y después el Señor iba a ir abriendo puertas, ¿no? Iba a ir haciendo lo que tenía que hacer. Yo creo que a medida que nosotros vamos obedeciendo, el otro día predicábamos acerca de la obediencia, a medida que nosotros vamos obedeciendo, las puertas se van abriendo. Siempre digo que esto es como un rompecabezas que lo vamos armando pieza por pieza, o como un crucigrama que a medida que vamos completando las palabras nos vamos dando cuenta qué es lo que dice, ¿no? Y hay cosas que no entendemos, pero cuando vamos obedeciendo al Señor, Dios nos va revelando, Dios nos va hablando. Y llegamos a la ciudad, plantamos ya la iglesia, ya estaba todo encaminado. Ustedes saben de que a mí siempre me gustó también trabajar en lo secular y yo estaba sin trabajo. Entonces yo me puse a orar al Señor para ver cómo íbamos a sostener la casa, la familia. Y gracias al Señor rápidamente conseguí trabajo, pero era un trabajo que la verdad que yo creí que no me gustaba. ¿Por qué digo creí que no me gustaba? Porque después con el tiempo me di cuenta que me gustaba mucho hacer este trabajo. Pero rápidamente llegué a la ciudad y conseguí trabajo como docente. Me llaman de un colegio, comencé a trabajar rápidamente, a dar clases y la verdad que yo siempre digo que a mis hijos, a los chicos los aguanto porque son míos, pero la verdad que con los chicos no me llevaba muy bien. Y digo, uy, me toca trabajar como docente, tengo que tener paciencia, tengo que tener esto, el otro, aquello, ¿y cómo voy a hacer? Y es como que me hice un prejuicio de cómo iba a ser la profesión de docente. A pesar de que soy docente, nunca la había ejercido yo porque había trabajado de otras cosas. Y me tocó trabajar con los chicos. Y la verdad que fui muy sorprendido, realmente. Descubrí que me gusta enseñar, descubrí que me gusta trabajar con los chicos, descubrí que es una de las vocaciones que tengo y realmente lo disfruté. Fue un tiempo precioso y lo disfruté. Trabajé poco tiempo porque después seguí trabajando con otras cosas, pero fue un tiempo muy lindo y me sorprendió el cariño de los chicos. Hasta el día de hoy sigo encontrando chicos en la calle que me conocen, que vienen, que me abrazan, que me saludan. Algunos ya están grandes, ¿no? Algunos ya están más altos que yo. Sé que no es ninguna hazaña estar más alto que yo, pero bueno, están más grandotes que yo y vienen, me abrazan, me preguntan cómo estoy. Y realmente fue algo que marcó mi vida de manera muy positiva, ¿no? Siempre que hablamos de los hijos, hablamos de los chicos, hablamos de los adolescentes, yo tengo un concepto de que no solamente estamos criando nuestros hijos, sino que estamos trabajando en nuestro equipo, estamos formando las futuras generaciones. Yo me crié en un evangelio estructural, en un evangelio cerrado, en un evangelio religioso, que los chicos era como que eran una carga y una molestia hasta que sean adolescentes y sirvan al Señor. Me acuerdo un pastor amigo que me decía siempre, él tenía su forma, su estructura, Dios lo usaba de esa manera, pero me decía, hasta los 25 años no me pisan el púlpito. Entonces, los chicos de chiquitos se portaban muy mal, cuando llegaban a la adolescencia se iban al mundo, y después de los 23, 24 volvían a la iglesia para que Dios los use, ¿no? Y era como que todo ese tiempo los chicos, los adolescentes molestaban durante su juventud hasta el momento que Dios los use. Pero yo creo firmemente de que los chicos no son una molestia, sino que son la futura generación, son la generación de relevo. Y yo creo que aún desde niños Dios los puede usar para hacer influencia, para marcar la diferencia. Yo creo que desde niños ellos pueden realmente con sus amigos, con sus compañeros de escuela, hacer una diferencia y mostrar que los hijos de Dios somos diferentes. Es más, mientras la iglesia no les daba importancia muchas veces a los jóvenes, el enemigo se empezó a ocupar de sembrarles cosas negativas en la cabeza.
el enemigo comenzó a trabajar con las ideologías de género, comenzó a trabajar con el lenguaje inclusivo y con todas las cosas que sabemos que hoy están dañando nuestras generaciones y lo mal que le están haciendo a estas generaciones. Comenzaron a trabajar con todo eso mientras los cristianos creíamos que en algún momento que los chicos quizás eran una carga. Ay, pastor, no, porque molesta, ay, porque es terrible, ay, porque se porta mal. Gente que me decía, no vengo a la iglesia porque mi hijo se porta mal. Pero yo le decía, no dejes de congregar por eso. Es bueno que tu hijo pueda estar en contacto con la presencia de Dios. Y hoy quiero leerte un versículo que quizás lo hemos leído, pero cientos de veces en las presentaciones de niños, pero yo quiero profundizar un poco porque esto es importante. En esa época, en la época de Jesús, los chicos ya hacían lío, ya hacían barullo, ya parece que jugaban, que molestaban. Entonces los discípulos no querían que molesten a Jesús, ¿no? Trataban de que Jesús se concentre en predicar, en enseñar la palabra, y los discípulos trataban de alejarle a los niños para que el maestro estuviese tranquilo. Y dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indigna y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y yo hoy quiero profundizar un poco porque, como te decía, quizás leímos un montón de veces este pasaje bíblico. Bueno, Jesús habló de que los niños son importantes y demás. Pero me gusta porque hace una comparación también para los adultos. O sea, no solamente habla de la inocencia del niño, no solamente habla de que Jesús ama a los niños, sino que nos compara a los adultos y dice que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no va a entrar en él. ¿Esto qué quiere decir? Que acá también hay una enseñanza profunda hacia nosotros también. Hay una comparación de nosotros con los niños. Yo sé que algunos parecen niños porque son inmaduros, porque hacen berrinche y todo ese tipo de cosas, pero no, por otra cosa lo decía Jesús, no era por eso. Jesús profundizó un poquito nada más, un poquito más acerca de las características de los niños. Y hoy te quiero hablar de algunas cosas muy lindas que tienen los niños, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que aprender. Y no es un detalle menor, porque dijo que es para heredar el reino. Esto es importante. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo creer en Dios, yo puedo hacer una oración de fe, yo puedo congregar en la iglesia, pero dice que si no recibo el reino de Dios como un niño, no voy a entrar en él. Entonces, ¿cuáles son esas características de las que Jesús habló o señaló cuando se refería a esta enseñanza? De parecernos a un niño. Lo primero, hay una característica que me sorprende de los niños, es que los niños no se preocupan absolutamente por nada. De hecho, nosotros los adultos, cuando estamos muy abrumados, muchas veces recordamos aquellas épocas cuando éramos niños y cuando solo nos preocupaba salir a jugar. Quizás la única carga, la responsabilidad era, si éramos muy chicos, ir al jardín, ir a la escuela, pero después no teníamos que pensar en otra cosa más que en jugar, más que en divertirnos, más que en pasar tiempo con nuestros amigos, quizás jugando al fútbol, jugando a la pelota, mirando televisión, pero lo único que nos interesaba en ese momento era jugar. No nos importaba nada de lo que pasaba. A veces yo escuchaba conversaciones de los adultos, de lo que pasaba en el país, de lo que pasaba con la economía, pero no entendíamos nada y no nos importaba absolutamente nada. De hecho, nosotros llegábamos a la mesa, comíamos, preguntábamos qué hay de comer. Si la comida no nos gustaba, quizás nos quejábamos en algún momento. Pero nunca nos preguntamos cómo hizo papá y mamá para traer ese plato de comida a la mesa. Todo lo que papá y mamá se tuvieron que esforzar para que ese plato pueda estar en la mesa. ¿Por qué? Porque no nos importaba, porque no teníamos esa carga, esa responsabilidad. Nos tenían que repetir todos los días quizás cosas simples como lavate los dientes, junta tus juguetes, tendé tu cama. ¿Por qué? Porque no nos importaba eso. Eso para nosotros eran detalles. Para nuestros padres era algo importante, pero para nosotros eran detalles. Solamente estábamos en nuestro mundo. Solamente estábamos pensando en las cosas que a nosotros nos gustaban, nos interesaban todo el tiempo. Y una de las características del niño es que no se preocupa absolutamente por nada. Y no es casualidad que Jesús habló de la preocupación y del afán y de la ansiedad, diciendo que qué persona, por mucho que se preocupe, puede añadir un codo a su estatura. Por más que te preocupes, hay cosas en tu vida que no vas a poder cambiar.
Hay cosas en tu vida que simplemente son como son y no las podemos cambiar. A veces queremos manejar las emociones de los demás, los sentimientos de los demás, cómo son los demás con nosotros. Y hay cosas que nosotros no podemos manejar por más que nos hagamos problemas. Hay cosas que escapan a nosotros, simplemente tenemos que aprender a esperar. Y el niño espera, el niño tiene esa capacidad de no estar preocupándose por lo que va a venir, solamente vive el día a día, vive el hoy. Otra de las características que me gustan de los niños, a muchos no les gusta mucho esta característica, pero es que vieron que se dice que los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Son muy sinceros. Ellos no buscan contexto, no se fijan con quién están, no se fijan dónde están, ellos simplemente sienten algo y lo dicen de manera muy espontánea. Una vez recuerdo, nos habían invitado a una iglesia como invitados, un ministerio muy grande, una reunión común y corriente, no fuimos a predicar ni nada, y llegamos un ratito antes. Entonces, llegamos un rato antes y la iglesia ya estaba bastante llena, pero la reunión no había comenzado todavía y estaban los músicos ahí probando sonido. Entonces, una hermana comenzó a cantar y la verdad cantaba muy mal, hoy lo puedo decir con sinceridad. Lo hacía para el Señor, pero bueno, está bueno que cante en su casa si lo hace para el Señor, no, para la gente no. Y se puso a cantar y se puso a gritar. Y obviamente, bueno, nadie decía nada, estábamos todos ahí sentados esperando que la reunión comience. Y uno de mis hijos chiquitito se para en medio de toda la gente y empieza, ¿por qué no se calla la boca? ¿No ven que canta muy mal? Shh, no, para, callate, no digan nada. No, pero ¿por qué no se dan cuenta que está cantando mal? Y nosotros tratando de poner un paño frío, ¿no? Pero escúchame, no digas eso, estoy diciendo la verdad, decía, ¿no? Los chicos dicen la verdad. Son sinceros muchas veces, ¿no? A veces, bueno, quieren ocultar alguna travesura o algo, pero por lo general suelen ser bastante sinceros. Con el cariño, los chicos suelen ser sinceros, te quieren o no te quieren. Pero suelen ser muy sinceros en cuanto a sus emociones, en cuanto a lo que realmente les pasa. Y el Señor desea que vos y yo seamos sinceros con Él, con lo que nos pasa. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. ¿Cuántas veces tratamos de burlar al Señor con lo que nos pasa? ¿Tenés un problema con algún hermano? ¿Vas a orar a la presencia de Dios? Bueno, Señor, te pido por favor que me ayudes en esta pequeña disensión de palabras que tuve con el hermanito tal, me generó alguna cosa negativa. No, Señor, lo quiero matar. Si lo cruzo, lo reviento. Y no somos sinceros con Dios a veces. Como si Dios no supiese lo que nos está pasando, ¿no? Dice la Biblia que no se cae un cabello en nuestra cabeza sin que Él lo tenga contado. Conmigo está contando un montón el Señor hace rato. Pero lo que quiero que hoy puedas entender es que tenemos que tener esa conducta del niño de ser sincero con el Señor. Señor, me pasa esto. Está mal que esté sintiendo esto, está mal que me esté pasando esto, pero es lo que me pasa. Y está bueno que podamos tener ese nivel de confianza con el Señor, ¿no? El niño tiene esa característica, el niño cree, el niño es sincero. El niño realmente no oculta sus sentimientos, sus emociones cuando están aburridos, cuando tienen hambre. Ellos simplemente te lo dicen, no importa dónde. Cuando algo no les gusta, simplemente te lo dicen, no importa dónde. Dicen la verdad. Otra característica que tiene el niño es que el niño confía ciegamente. Vieron que los niños tienen esa capacidad simplemente de confiar y simplemente de creer. El papá le puede decir cualquier cosa. Yo a mis hijos siempre les hacía bromas, ¿no? De que soy un superhéroe, de que hacía esto, el otro, aquello. Y ellos me decían, wow, ¿en serio, papá? Y ellos iban y contaban en la escuela, mi papá es un superhéroe. Y ellos iban y contaban, ¿no? Porque ellos realmente creen. Ellos realmente creen, tienen esa fe ciega. Ellos realmente no dudan cuando se les dice algo. Yo hace un tiempo atrás conté una anécdota. Hace unos años atrás mi hijo Rodrigo era muy chiquito y él apenas hablaba, apenas se comunicaba y me dice un día, me dice, papá, me dice, yo quiero ir al cine. Y nosotros no teníamos un centavo, apenas teníamos para comer, no teníamos nada. Y entonces yo le digo, bueno, hijo, mirá, si vos querés ir al cine, vos le tenés que pedir a Jesús. Y Jesús va a encontrar la manera de que vos vayas al cine. Entonces estábamos caminando por un campo, se fue al medio del campo, levantó las manos y dijo, Jesús, quiero ir al cine. Empezó a gritar.
Y me acuerdo que llegamos a casa y me llama por teléfono mi cuñada y me dice, vos sabés que tengo que salir a hacer unas cosas, me dice, y me gustaría poder llevarlo a Rodri al cine. Entonces yo voy corriendo para la pieza y le digo, Rodri, ¿adivina qué? Vas a ir al cine. Y me dice, ¿y por qué estabas tan sorprendido? Me dice, ¿dudaste? Yo le pedí a Dios con fe, me dice. Estaba más sorprendido yo que él, el tipo ya se estaba preparando para salir. Estaba listo. Y esa es la fe que tienen los niños muchas veces, ¿no? Una fe ciega, una fe incondicional. Tenemos que volver a esa fe de creerle al Señor. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé cuál es mi futuro, pero mi futuro está en las manos de Dios. Y solamente el que sabe el final de la película está confiado y está tranquilo. Y los niños tienen esa certeza y esa tranquilidad. Yo hay situaciones que no sé cómo voy a manejar, pero tengo que tener esa fe ciega de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Otra característica de los niños es que ellos siempre encuentran soluciones. ¿Vieron que ellos solucionan todo? Mi hijo me dice un día, si no tenés plata, me dice, usá la tarjeta, se soluciona fácil, me dice. Comprámelo igual. Ellos encuentran la forma, encuentran la manera. El otro día, uno de los docentes me dice con mi hijo Julián, me dice, no le den plata para que se compre golosinas porque come con mucha ansiedad y bueno, el azúcar le puede hacer mal y come demasiado. Traten de traerle algunas frutas, cereales y demás. Entonces Julián estaba con plata y me decía, papá, me voy a comprar algo en el recreo. Le digo, mira, Julián, tenemos orden de que no te compres tantas golosinas porque se gastaba mucha plata en golosinas. Entonces yo le decía, guarda la plata porque ya los directivos nos dijeron que no puedes comprar, que no puedes ir al kiosco. Me dice, ¿y si alguien me convida? Le digo, bueno, si alguien te convida una golosina no pasa nada. Entonces me dice, hagamos una cosa, le voy a dar a un compañero, le voy a decir que me compre él y que me lo traiga a mí. No, hijo, le digo, pero ya lo solucioné, me dice, no estoy comprando yo, le digo, pero no se hace eso. Los niños siempre encuentran soluciones, ¿no? Ellos sacan sus propios razonamientos. Venía teniendo hoy una charla con mi hijo en el auto y me dice, papá, 7 años tiene Julián, me dice, papá, ahora que Mauro y Nacho se van, me dice, no vamos a tener más líder. Así que el líder voy a ser yo, me dice. No, le digo, hijo, vos no podés ser el líder. ¿Pero por qué no puedo ser el líder? Yo quiero ser el líder. Le digo, no, vos no podés ser el líder. ¿Pero por qué? Entonces ya me hizo enojar porque me seguía insistiendo. Y le digo, ¿sabes por qué no puedes ser líder? Porque para ser líder hay que portarse bien, hay que hacer caso, hay que conocer la palabra, hay que estar en santidad. Y se quedó callado y me dice, ¿cómo llegó Mauro a ser líder entonces? Bueno, no importa, le digo, vos no podés ser líder. Ellos sacan sus conclusiones, ¿no? Piensan, resuelven. Y qué bueno que es que tengamos esa capacidad de resolver nosotros, no de ahogarnos en un vaso de agua. No, pastor, esto no tiene solución. Todo tiene solución. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el niño tiene esa característica, esa capacidad de decir, voy a encontrar una solución. No sé cómo, pero este problema se va a solucionar y esa es una fe ciega, una fe verdadera. Otra característica de los niños es que no tienen miedo, que no ven el peligro muchas veces, ¿no? Tenemos que cuidarlos muchas veces de diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque ellos realmente no tienen miedo. Ellos confían de que todo está bien. A veces pueden confiar inclusive en cualquier persona y eso es peligroso también. Hay que enseñarles que no hablen con extraños, darles indicaciones muchas veces. ¿Por qué? Porque no ven el peligro ellos, no se dan cuenta qué es lo que pasa. Me acuerdo hace unos años atrás, Dayana y Gabriel, ellos vivían en una quinta en ese momento. Tenían una pileta preciosa y nos invitaron a pasar el día. Y la pastora tuvo esta precaución. Veníamos en el auto, nosotros estábamos llegando a la casa. Y no sé por qué tuvo esta precaución de decir, adentro del auto le voy a poner el salvavidas. Para mí no tenía ningún sentido, digo, ponerle los brazaletes. Digo, pero ¿por qué se los va a poner? Me dice, no sé, que vaya ya listo. Le digo, no, pero pará, vamos a llegar, vamos a saludar, no nos vamos a meter en la pileta de una. Le digo, vamos, tranquilo. Me dice, bueno, yo le voy a poner, le puso los brazaletes. No alcanzamos a llegar, paro el auto. Julián sale corriendo, ¡pum! Se tira un clavado en lo hondo. Menos mal que tenía puesto el salvavidas. No, porque ellos no se dan cuenta.
Y después le digo, Julián, ¿vos sabés nadar? No, me dice, pero algo iba a salir, me dice. Qué locura, ¿no? Qué locura que es creerle al Señor así sin miedo. Decir, Dios me va a cuidar. Dios va a encontrar la forma, Dios va a encontrar la manera de solucionar este problema. No importa que se levanten armas en tu contra, que se levante murmuración, que se levanten personas a hablar mal de vos. El Señor te está guardando. No, pastor, pero me están haciendo trabajo, me están haciendo esto, me están haciendo el otro. Que trabajen tranquilo porque ningún arma forjada contra vos va a prosperar. Y esa es una palabra de parte de Dios. Amén. Esa fe ciega. Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me protege. Tenemos que creerle al Señor esa certeza y esa seguridad de que Dios está con nosotros. Otra de las características del niño es que no guardan rencores. No guardan rencores. Los niños encuentran la manera siempre de amigarse. Se pueden pelear, pero al otro día están jugando juntos nuevamente. Y a veces los padres somos cuidadosos, ¿no? Decirle, bueno, si peleás con fulanito, no juegues más con fulanito, pero van a ir a jugar igual. Me acuerdo, yo cuando era chico tenía un amiguito ahí en la esquina de casa y yo le predicaba la palabra, ¿no? Yo tenía una Biblia y una Biblia tapa dura para darle contexto y un día no me quiso escuchar, entonces le di con la palabra, le partí la Biblia en la cabeza. El nene se fue llorando, nos peleamos, discutimos, vino mi mamá, me llevó para casa, nos fuimos los dos llorando. Y recuerdo que yo estaba en casa y a los 5 minutos escucho que golpean la puerta. Ezequiel, me dice, vamos a jugar. Venía con un chichón así el pibe acá en la cabeza a jugar de vuelta conmigo. No. Los niños no guardan rencores. Y los adultos a veces somos tan rencorosos. Tomamos todo personal. No, pero me lo hizo para mí. No, pero me lo hizo a propósito. ¿Sabes cuántas veces me dijeron esa frase? El pastor predicó eso a propósito. No. No sos tan importante, quédate tranquilo. No estoy pensando todo el tiempo cómo ofenderte, cómo lastimarte. No, pero vos viste que lo hizo porque estaba yo al lado. No. A veces tomamos todo personal, nos enojamos, estamos mal con las personas que amamos. Los niños tienen la capacidad de olvidar fácilmente. Tienen la capacidad de seguir adelante. Tienen la capacidad de reconstruir una relación. No, yo perdono, pero no olvido. Pastor, yo lo perdono, pero que el Señor lo mande a evangelizar a la Antártida. ¿No? Que no me lo vuelva a cruzar. Yo lo perdono, pero él en su casa, yo en la mía. ¿Y sabés qué es perdonar? Perdonar es restaurar muchas veces. Nosotros entendamos de que realmente no tenemos que guardar rencores. Es muy loco cuando Jesús habla acerca del pecado. Porque Jesús dice que Dios no solo perdona, sino que lo olvida. Y es impresionante esto porque dice que Él echa nuestro pecado al fondo del mar. Es impresionante esto porque dice que Dios no se vuelve a acordar. Dice, yo no me acordaré de sus transgresiones. Y es impresionante esto porque Dios tiene la capacidad de olvidar, teniendo todo el poder, pudiendo tener una base de datos muy grande el Señor. ¿Sabes lo que hace? Él olvida. Sin embargo, a nosotros nos cuesta tanto olvidar. A veces guardamos en nuestro corazón, ¿no? Y a veces lo dejamos archivado para decir, bueno, en algún momento voy a usar esto, ¿no? A veces en el matrimonio hacemos que perdonamos, pero ahí tenemos guardadito el as bajo la manga para decir, ¿te acordás aquella vez lo que me hiciste hace 10 años atrás? Y guardamos. El niño no guarda rencor, el niño se olvida, el niño sigue adelante con lo que tiene que seguir. Ya termino. Otra de las características es que los niños no tienen protocolo para poder acercarse a los padres. Ellos son hijos todo el tiempo. Sus necesidades están primero. Se olvidan de todo. Ellos no se fijan con quién estás hablando, qué es lo que estás haciendo. Ellos simplemente acceden a la presencia del padre sin ningún tipo de protocolo. Solo se acercan. Hace unos años atrás yo había creado un sistema informático con mi empresa D-Wade y yo tenía que vender este sistema. Entonces comenzamos a trabajar con mi socio para vender el sistema en inglés, para venderlo fuera de otros países. Entonces, bueno, yo tenía una conferencia ahí con un extranjero, una persona de Alaska. Yo estaba contento, me preparé el ambiente, preparé el lugar.
digo, bueno, voy a dar una videoconferencia en inglés tratando de vender, de explicar cómo era el sistema. Me fijé que la pared no esté manchada, me puse una camisita, cerré la puerta, les digo, chicos, quédense jugando en la otra habitación, por favor, que papá tiene que dar una charla, una presentación muy importante. Entonces me presento, muy protocolar, comienzo a explicarle a este hombre, Hi, Sir D. White is a new and revolutionary content system manager. Comienzo a explicarle todo acerca del sistema y en ese momento se abre la puerta, entra Julián, desnudo, con el pañal sucio y me dice caca, delante de la cámara. Porque ellos no tienen protocolo. Papá está acá, papá me puede atender. ¿Y cuántas veces nosotros le ponemos protocolo al Señor, no? No, pero ¿cómo? Mirá si a Dios le va a importar el problema que tuve hoy en el trabajo con todo lo que debe tener el Señor para ocuparse. ¿No? Señor, la verdad que me da vergüenza. Después de haber pecado, después de haberme equivocado, venía a la presencia del Señor. Pero no hay protocolo. No hay protocolo. Un hijo nunca deja de ser hijo. Un hijo lo es siempre, en todo tiempo y en todo momento. A mí me ha tocado en varias oportunidades predicarles a personas que están quizás privadas de su libertad. Y es impresionante porque la persona pudo haber hecho lo peor del mundo y el padre a veces falla porque está ausente. La pareja falla porque deja de ir a visitarlo en algún momento. Pero las madres, una cosa impresionante. El hijo puede ser un delincuente, un drogadicto, un asesino, pero el hijo nunca deja de ser hijo. Y el amor de una madre es como un amor incondicional, ¿no? Un amor que nunca falla y la madre siempre va a estar ahí. Y lo primero que te dice, yo he visto delincuentes en sus peores situaciones, me tocó tratar con la delincuencia muy de cerca por mi trabajo en muchas oportunidades. Y es impresionante porque siempre piden para ver a su mamá, siempre piden por la madre. ¿Por qué? Porque saben que es un amor incondicional, saben que es un amor sin prejuicio. Y ¿sabes qué? A veces volver a ser niños es tener esa dependencia de Dios. Decir, Dios es mi Padre, primeramente mi Padre. Es mi Dios, es el dueño del universo, es el dador de todas las cosas. Es omnipotente, es omnisciente, pero primeramente mi Padre. Y no hay protocolo, y yo voy a ir a la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento. Y esté como esté, no importa si pequé, no importa si me equivoqué. Obviamente que el corazón de Dios se contrista como Padre cuando hacemos algo mal. Pero primeramente es Padre. Y qué bueno que es entender eso, ¿no? Ese amor incondicional. El niño simplemente corre al papá. Se golpea, se cae. Lo primero que hace es correr al papá. Aunque no hable, aunque balbucee, lo primero que hace es correr al papá. De hecho, nosotros utilizamos en varias canciones el término Abba. Y usted sabe que la palabra Abba no tiene traducción. Hay tantas canciones que hablan de Abba Padre y demás. Y la palabra Abba no tiene una traducción, porque es un balbuceo. Es un balbuceo de un niño llamando a su padre. Y qué bueno que es que vos y yo podamos volver a ser niños y a tener esa relación con el Señor. Y con esto ya cierro, donde le podemos decir al Señor, Señor, yo quiero por un momento olvidarme de esa vida adulta que me tiene tan abrumado, de esas cuentas que hay que pagar, de esos problemas que hay en la familia, de esos temas de salud, de esos problemas que hay en el matrimonio, de esas cosas que están pasando en la iglesia. Y volver a ser niño, volver a creerle al Señor. Y que hoy el Señor te pueda abrazar y que el Señor te dé esa certeza y esa seguridad de que todo va a estar bien. De que todo va a estar bien. Yo no sé lo que estás pasando, pero hoy tu Padre desea abrazarte y decirte todo va a estar bien. No necesitas otra cosa. Que solamente papá te abrace y te dé esa certeza y esa seguridad. Que le podamos decir al Señor esta noche, yo quiero volver a ser niño, a creerte como un niño, a tener esa fe ciega de que Dios te dice te voy a prosperar y a vos no te importa el cómo, vos solamente crees que la bendición va a llegar a tu vida. Que el Señor te diga, te voy a usar, y que vos no le puedas poner condiciones y decir, ay Señor, pero no me sale, pero no sé hablar, no sé predicar. No. Dios te lo prometió. Dios te lo prometió, y si Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer.
Y esa fe hoy tenemos que tener, esa fe incondicional de decir Dios lo va a hacer. En mi mente finita no cabe cómo. En mi mente finita yo no sé cómo, pero Dios prometió que lo va a hacer. Y yo quiero hoy creerle al Señor y me quiero ir con esa palabra, me quiero ir con esa fe ciega de creerle al Señor que Dios lo va a hacer. Quiero que te puedas poner de pie por un momento. Músicos, por favor.